Gracias por estar en este momento presente. Soy Krishna Camargo y en este capítulo te invito a que reflexionemos sobre algo que todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros y que muchas veces nos cuesta trabajo enfrentarlo. Esos son nuestros miedos. Y es que el ser humano está ligado a emociones cotidianas que van desde la alegría, a veces mucho entusiasmo, amor, coraje, tristeza e inclusive miedo. Y si analizas tu día, pues te darás cuenta de que todo lo que realizas está conectado con estas sensaciones. Pero el miedo es algo que ocultamos. Es un proceso que analizamos detenidamente y que pocas veces expresamos realmente como debe de ser. Y el miedo es algo natural. Es una emoción que surge como respuesta natural de nuestro cuerpo ante un peligro. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a verlo desde una perspectiva, primero, emocional. Simplemente surge una idea en tu cabeza, en tu cerebro, sobre algo que ya viviste o algo que no has vivido. Y entonces conectas esas sensaciones hacia lo desconocido o lo conocido y de ahí surge todo esto que es el peligro. Sentir que algo no va a salir de la manera que tú quisieras. Es decir, no tienes control. Así que, aterrizando esta idea emocional, el miedo es no tener control hacia una persona, una situación o una circunstancia. ¿Y qué pasa ahora, hablando desde la parte fisiológica? Tu cuerpo empieza a crear cambios inmediatos que pueden favorecer el enfrentamiento o crear una parálisis o simplemente una huida. Y ahí viene el desmayo. De esta manera reacciona nuestro cuerpo a través de puntos exactos en nuestro sistema. Lo primero es que cuando viene la sensación del miedo, nuestro cerebro a través del sistema límbico, el cual se encarga de generar y controlar la respuesta de todos los estímulos emocionales, activa esa sensación y nuestro corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a todas nuestras células, especialmente adrenalina. Con la adrenalina se aumenta la presión arterial, la glucosa en la sangre, la actividad cerebral y la coagulación de todo nuestro vínculo sanguíneo. Se dilatan las pupilas para que se facilite la admisión de luz y el sistema límbico entonces fija su atención en un objeto que es amenazante en ese instante. Esto pasa en la parte frontal de nuestro cerebro, que es el que se encarga de cambiar la atención consciente de una a otra cosa. ¿Y qué pasa en ese instante? Se desactivan parcialmente y entonces, cuando viene el miedo, existe un bloqueo emocional y por consecuencia genera una pérdida de control. Todo un proceso que acabo de compartirles, fisiológico, que en un instante se genera a través, como lo mencionaba, de experiencias pasadas que no queremos que se repliquen o situaciones que pues no sabemos cómo van a concluir. Recuerdo perfectamente que en mi infancia tuve un miedo particular y en alguna ocasión estuve yo analizándolo posteriormente y logré descubrir cuál era el hilo conductor. Y hoy quiero compartírselos. En un momento de mi infancia me senté con mis papás a ver una película que en ese tiempo fue popular y se llamó Hombre Lobo Americano en París. ¿Y qué sucedió? Que yo al ver una escena, después de que mordieran a este personaje, estaba en una cama, en un bosque, rodeado de árboles y él estaba tranquilo. Cuando yo lo vi, me impactó la escena. ¿Por qué? Porque el bosque era maravilloso y aparte de ello, yo vivía rodeado de una zona de bosque. Así que
Me conecté rápido con esa emoción. El segundo punto es que estaba una cama de blanco y él vestido completamente de blanco. Me conectó con otra cosa, que mi papá es médico y entonces muchas veces estaba vestido completamente de blanco y la cama del consultorio era blanca. Y el tercer punto, estaba descansando perfectamente la persona. Tranquila, se veía en paz. En ese instante, cuando hacen el acercamiento de la toma, voltea, abre los ojos y al abrir los ojos se muestran sus ojos de una manera muy felina. Y eso me impactó. Y en ese momento el miedo penetró en mi mente. Así, yo empecé a tener miedo por ver los ojos. Y entonces recuerdo que con mi papá era la broma de, ¡ay, los ojitos! Y yo como que reía, pero a la vez tenía el miedo. Así que una vez le dije, bueno, ¿cómo puedo enfrentar el miedo finalmente? Y juntos volvimos a ver la película. Y al ver la película detenidamente, entonces me dijo, observa todo lo que tuvo que suceder para que esa escena se llevara a cabo. Y entonces me hizo pensar en el camarógrafo, en la claqueta donde dice 3, 2, 1, acción, y así sucesivamente, cada uno de los aspectos de producción de esa escena. Eso cambió mi perspectiva completamente sobre ese miedo. Y cuando ya lo analicé, entonces pude verlo 1, 2, 3 veces y finalmente empezar a hacer de lado ese miedo que ya, debo de confesar, se estaba replicando inclusive en otras películas o en otras situaciones. Con el simple hecho de hacer ese ejercicio, conecté con un miedo que pude enfrentar de una manera sencilla. Y es que cuando tú tienes un miedo, surge una intensa actividad en nuestra memoria. Y entonces ahí el punto clave es analizar qué es lo que quiero rescatar de ese proceso. Y ahí es donde debemos tomar atención y trabajar con los miedos que tenemos regularmente desde la infancia y así evitar crecer y continuar con esos miedos, ahora replicándolos en otras situaciones. Porque de esa manera te limitas y eso puede llegar a provocar inclusive procesos psicológicos muy adversos. Por ello, te invito a que realices el siguiente ejercicio. Es excelente, aunado al que yo les compartí. Pueden ustedes en una hoja escribir cuáles son mis temores como pregunta y responderte. Mi temor relacionado con mi familia es, y anota todo lo que venga. Posteriormente, relacionado con tu trabajo y la economía. Después, relacionado con lo que te rodea. Y por último, contigo mismo. Analiza estos 4 aspectos. Te darás cuenta de que existe una conexión interna y así podremos enfocar sabiendo si esto fue gracias a una experiencia que viviste, algo que leíste o viste en una película, como mi caso, o finalmente una situación que, por lo desconocido, la estás creando en tu mente. Cuando ya lo observes, haz el siguiente momento de ejercicio y atención. Observa la situación, concéntrate en ella, respira en 3 ocasiones profundamente y repítete a ti mismo. Yo soy consciente de este miedo, pero hoy decido trabajar con él y no hacerlo parte de mi vida. Un maravilloso decreto que puedes hacer y que te dará la facultad de poder enfrentar los miedos desde una perspectiva muy libre, más ligera. Porque recuerda que la felicidad está en ti, pero también el miedo y el temor. Y todo es el resultado de lo que has vivido, de tus ideas y tus acciones. Y si hoy tomas acción sobre esto, que es tu miedo, te va a dar la oportunidad de que en los siguientes procesos de tu vida te sientas más libre y con la facultad de enfrentar cualquier situación que está en tu vida desde tu seguridad. Así que los miedos son para abrazarlos,
no para hacerlos a un lado y ocultarlos, porque si haces eso, se va a replicar todo el tiempo. Y al abrazarlo, tú eliges no tenerlo ya en tu vida. Así, trabaja con cada uno de tus miedos. Y como me sucedió a mí, cuando yo analicé precisamente esa película y vi todas las aristas y pude empezar a ver otras escenas y no sentir ya ese miedo, encontré a través de la observación el origen del por qué, en primera instancia, me había generado miedo esos ojos. Y llegué a la conclusión de que yo, en muchas ocasiones, había leído cuentos enfocados a las brujas, la magia, y en esos cuentos referían mucho que los ojos de las brujas eran de ciertas tonalidades, púrpuras, verdosas. Entonces, cuando yo vi la película, simplemente conecté con lo que había creado en mi mente a través de una lectura. Posteriormente lo vi y finalmente se implantó el miedo. Ahora que lo analizo, es muy sencillo, pero en su momento fue todo un proceso. Por ello, te invito a que nunca dejes de lado los miedos por pequeños que sean. Mejor enfréntalos, revisa de dónde vienen y desde esa perspectiva suéltalos, porque así vivirás con mayor seguridad cada instante. Y sobre todo eso te invitará a estar pleno con cada situación que tienes. Por ello, te invito a que realices todas estas dinámicas y que tomes conciencia de que dentro de ti existe la fuerza para vivir en plenitud. Recibe un fuerte abrazo en este momento presente. Gracias por estar aquí.